Padre Vitko, Ortega y No estoy de Gasset, acuerdo. el gran filósofo español de principios del siglo XX, escribió una frase en 1916 realmente sorprendente. Dijo que Velázquez era un gigante ateo porque trataba a los dioses a escobazos con su pincel. Yo creo que se refería a la desmitificación que hace de los dioses. Es la primera vez que un dios Marte aparece representado como un pobre hombre avejentado. Y quizás algo de eso también vemos aquí, porque no hay ninguna idealización de los personajes. ¿Es cierto que Velázquez era un gigante ateo? ¿Qué opina el padre Vitko? Drogi Jakubie, Santiago, wracając do naszych tradycyjnych sprzed lat dyskusji, chciałem Ci powiedzieć. Querido Santiago, volviendo a los debates que mantuvimos hace tiempo, te voy a decir que si consideras a Velázquez un ateo, ¿cómo explicas el hecho de que cuando Lucas Jordán en el año 1692 gritó, es teología de la pintura? Eso sería inexplicable, es decir, el gigante ateo habría llegado a hacer algo que luego se consideró teología de la pintura. No me parece posible. Si miramos a Velázquez, por un lado pensamos en él como un hombre extraordinario, de amplios horizontes y profundos pensamientos. Y si lo comparamos con otros artistas de la primera mitad del siglo XVII, Velázquez, de hecho, no tiene pinta de un artista muy religioso, y el profesor Marías también se refiere a estos temas en sus trabajos, pero esto no se debía al hecho de que Velázquez fuese un ateo. Es increíble. Yo no soy capaz de imaginarme a un español de la primera mitad del siglo XVII con el Tribunal de Inquisición muy activo, que pusiera en duda las verdades explicadas por la Iglesia Católica. Eso no, simplemente no era tan religioso como Murillo, que participaba en la Santa Misa diario y todos los días rezaba el rosario. Pero si miramos la biblioteca de Velázquez, nos damos cuenta de que hay muy pocos libros religiosos que simplemente no le interesaban. Si miramos el arte de Velázquez, podemos ver que aparece el tema religioso, sobre todo en la primera etapa, la etapa sevillana, cuando era un hombre joven, y luego cuando viene a Madrid, viene a la corte real, en muy pocas ocasiones se dejó llevar por un tema religioso. Parece que estos temas no le interesaban. Y en este contexto, podemos entender, o sea, necesitamos este contexto para entender a Ortega y Gasset. No obstante, yo no lo veo de esta manera. Yo creo que a Velázquez no podemos percibirle como a una persona al que los contenidos religiosos le estuviesen totalmente ajenos. Es verdad que sabemos muy poco de ello, no sabemos mucho, pero en mi antología he incluido un texto que no está en la antología del profesor Marías, un texto escrito en los años 90, es decir, un texto ya escrito muy tarde, por un investigador francés, Bernardo Dorival, que es una interpretación teológica de las Meninas, este texto, y es algo muy interesante porque en la bibliografía española, en los textos españoles, no hay información de este tipo. Y lo interesante es que este investigador francés percibe las Meninas a través de distintas connotaciones bíblicas y habla ese investigador de la majestad real reducida a un espejo. Luego menciona también al aposentador que abre la puerta como
una alegoría de tránsito de la oscuridad a la luz, de la muerte a la resurrección. Y en el entendimiento de este investigador, el cuadro de las meninas nos habla de los valores espirituales en el contexto del vanitas de Memento Mori, la vanidad de los placeres del mundo, también en la corte real. Así que un texto muy interesante, muy extraordinario de este investigador francés, presentado al lector polaco. No obstante, sí, me parece que es un texto que no ha sido traducido al idioma español. Parece, bueno, gracias a esta traducción, el lector polaco pues tiene acceso a estos puntos de vista y yo creo que no le va a convencer mucho lo que dijo Ortega y Gasset. Nos parece más cercano el punto de vista de ese investigador francés que nos indica el tema de vanitas, de transición de lo que va desapareciendo continuamente en nuestra vida. Yo sé que el profesor Marías no está de acuerdo con esa visión, pero ya que hablamos de Seguramente, sí. ya que hablamos de teología, quería preguntarle por la cruz de la Orden de Santiago en el pecho de Velázquez. A Velázquez no le dieron la investidura como caballero de la Orden, no le dieron el hábito, como se decía entonces, hasta el año 1658, y el cuadro está pintado en 1654 o 56. Es decir, que la cruz hubo que añadirla posteriormente. No se sabe si el propio Velázquez o quién sería. ¿Puede contarnos por qué Velázquez deseaba tan ansiosamente ese hábito de una orden militar? ¿Qué suponía en la España de la época obtenerlo? ¿Y por qué aparece en este cuadro? Bueno, en la España de la época, recibir una hidalguía, ser reconocido como hidalgo y recibir todavía más un hábito de una orden militar, suponía no solamente beneficios de orden económico, sino fundamentalmente un reconocimiento social, por el cual Velázquez estaba luchando desde prácticamente el nacimiento. Es decir, que una de las cosas que se ha descubierto recientemente, quiero decir hace 20 años, pero que no ha pasado en la mayoría de los casos a la historiografía sobre Velázquez, es que procedía de una familia portuguesa de judeo-conversos y que incluso en el expediente de limpieza de sangre por el cual tiene que pasar, pues Velázquez disimula y dice que su abuela materna no es la abuela materna real, para hacer de punto limpiar de abuelas conversas, lo cual no quiere decir que no fuera un cristiano excelente, a pesar de que no tuviera muchos libros en su biblioteca, como decía el padre Vitko, o que el número de cuadros de su catálogo, pues de cuadros religiosos, pues sea muy limitado. Pero lo que habría que pensar es que muy probablemente como descendiente de conversos había sido mirado con muy malos ojos socialmente desde su época sevillana y después en Madrid, y que le habrían hecho un cierto vacío social. Quiero decir que cuando le dan, cuando probablemente en el año 56 Felipe IV le promete concederle un hábito, aunque no se publicara hasta 1568 y después no se le concediera oficialmente y se le impusiera el hábito en un evento de carácter religioso hasta el año 59, yo creo que él lo buscaba con verdadera ansia y sin embargo tampoco recibió la compensación social. Pensemos que Palomino, al hablar del el acto religioso, social de la imposición del hábito, señala que prácticamente ninguno de los restos de los caballeros de Santiago asistió al acto y le hicieron un vacío total. Y por lo tanto, diríamos,
no pudo encontrarse con los compañeros de orden, porque los compañeros de orden no lo acompañaron a la iglesia del Sacramento donde le impusieron. Es decir, que eso es un pasaje también de la vida de Velázquez de Palomino que hemos silenciado en ese proceso, diríamos, de convertir a Velázquez en un héroe. Es decir, yo no puedo tener idea, porque es imposible, diríamos, el saber sobre la religiosidad de Velázquez. Si era un ateo con respecto a las fábulas profanas o incluso para el mundo religioso católico. No lo creo, sino que tendría muy probablemente, como otros judeoconversos españoles del siglo XVII, bueno, una concepción de la religión que no sería exactamente la misma que la que tenían los cristianos viejos que despreciaban a los cristianos nuevos o judeoconversos. Andrés, vemos que Velázquez durante toda su vida quiso ascender socialmente para dignificar el oficio de pintor, para hacer olvidar su pasado judeoconverso o el de su familia, pero no sabemos hasta qué punto llegó a conseguirlo. Ni tampoco sabemos si, a pesar de haber estado junto al rey durante 40 años, retratándole en las distintas fases de su vida, llegaron a ser verdaderamente amigos los dos, o si siempre se mantuvo esa distancia. De hecho, se cuenta que cuando al rey Felipe IV le informaron de que Velázquez había muerto, según unos dijo, quedo apenado, y según otros, lo que dijo fue, quedo enterado. ¿Qué opinas? ¿Llegaron a ser amigos el rey y Velázquez, o era demasiado pedir para la época? Velázquez nie był człowiekiem zbyt otwartym. Velázquez był człowiekiem niezwykle Velázquez no era una persona muy abierta, todo lo contrario, un personaje cerrado, muy centrado en sí mismo o concentrado. No era una persona que entablase relaciones con facilidad y que tuviese muchas ganas de ello. Pero por otro lado, encontramos testimonios que nos dicen que su relación con el rey Felipe IV tenía un carácter excepcional. Felipe IV y sus dos mujeres, Isabel y Mariana, y luego sus hijos, en muchas ocasiones venían a visitar a Velázquez a su taller, se sentaban ahí en una silla que ahí se encontraba para mirar al artista trabajando, porque les interesaba mucho lo que Velázquez estaba haciendo y era una persona que les resultaba muy cercana. También sabemos que la relación de Velázquez y Felipe IV era una relación de este tipo, una relación cercana, mucho más cercana de lo que tenía previsto el protocolo rígido español. Quizá amistad sería demasiado decirlo. La leyenda dice que fue el Carlos V que levantó el pincel de Tiziano. En el caso de Velázquez no sabemos nada de esto, pero sí que sabemos que Felipe IV y Velázquez tenían una relación emocional muy cordial, pues un tipo de amistad, sí, aunque no es lo que nosotros hoy día entendemos por amistad, una relación entre el rey y un pintor. Lo que nos ha acordado el profesor Marías diciendo que Las Meninas es una gran apología de la pintura. Pero también para subrayar estos lazos excepcionales que unían a Velázquez y el rey, es interesante observar que la tradición historiográfica española nos dice que no fue Velázquez quien se retratase, hubiese retratado en Las Meninas con esa cruz de Santiago, sino que fue el propio rey quien añadió esta cruz en el momento cuando Velázquez recibió el hábito de la Orden de Santiago. Se han conservado los actas o el expediente de Velázquez relacionado con su aceptación o inclusión en esa orden. Y sabemos que Velázquez tenía dos deseos. En el momento cuando abandona Sevilla, sueña con dos cosas. Tiene en aquel momento 20 y pocos años, va a la corte madrileña y lo que quiere conseguir es
ser gran pintor y llegar a ser aristócrata. Estos dos sueños del joven Velázquez se cumplieron. Se convirtió en el pintor más importante de España. Hoy día los españoles le reconocen como el pintor más célebre de España y luego, antes de morirse, consiguió ponerse el hábito de Santiago. Es un poco sorprendente porque Francisco Zurbarán, otro pintor grande, apoyaba mucho a Velázquez, pero mintiendo. Decía que era de sangre pura, que era mentira, y además Zurbarán decía que Velázquez en ningún momento se había ocupado de ningún trabajo físico, no pintaba cuadros para venderlos y si pintaba, pintaba por placer y todo esto, como he dicho, eran mentiras. Porque todos los artistas españoles de aquel momento creían que si Velázquez podía entrar en la Orden de Santiago, cambia el reconocimiento del oficio del pintor y que ya dejan de ser compañeros de zapateros y peluqueros y ya son otra cosa. Y Velázquez con esta obra, Las Meninas, lo consiguió. Podría estar horas hablando con los profesores Marías y Ditko, pero desgraciadamente tenemos que ir terminando ya. Już? Już, to tak, niestety. Mm. Pero yo querría terminar volviendo un poco al punto de inicio, preguntándoles brevemente a nuestros dos grandes profesores, grandes expertos, si en su opinión Velázquez es el mejor pintor de la historia de España y si Las Meninas es el mejor cuadro de Velázquez. Empezaré yo para dejarle la última palabra al amigo Andrei Ditko. Evidentemente, desde mi punto de vista, Velázquez es, por su carácter incluso, diríamos, excepcional, el más importante pintor de la historia de la pintura española, por lo menos hasta Goya y hasta Picasso. Y evidentemente Las Meninas, por encima incluso de Las Hilanderas, pues constituye esa teología de la pintura por encima de esa filosofía que podría estar representada por Las Hilanderas. Yo creo que Santiago, tienes toda la razón al señalar, diríamos, la calidad y al mismo tiempo la excepcionalidad de Velázquez en un contexto español, por muy variadas razones, por su origen, por su aprendizaje en un ambiente culto como el de su futuro suegro Francisco Pacheco, por la oportunidad de viajar por 2 veces a Roma y a otros lugares de Italia, por su lucha en defensa de su condición personal. Yo creo que lo hacen un pintor excepcional y en Las Meninas el más excepcional de los lienzos de la historia de la pintura española. Andrzej. No pięknie powiedział Fernando Marías, właściwie mogę tylko podpisać się pod tym, ale... Bien dicho, yo se lo puedo confirmar y creo que sin duda, tanto nosotros como los españoles debemos reconocer a Velázquez como el pintor más genial en la historia del arte en España, incluso más grande que Goya o que Picasso. Y la verdad es que desde un punto de vista humano no era una persona simpática, digamos. No sé si era misántropo, pero era una persona introvertida, era una persona, ahí se dice que no muy animada. Aquí se ha comparado con Zurbarán, con Murillo, con otros personajes de su época. Vivía entonces en un mundo, en un momento histórico muy especial, pero sabía pintar como nadie antes había pintado y también nadie después. La verdad es que nadie después de él pintó como él.
Y aquí yo he explicado que he escrito, he publicado este libro porque me interesaba desde hace mucho tiempo en Velázquez y en mi ponencia de habilitación yo presenté 5 temas posibles y la verdad es que los catedráticos, ellos eligieron el tema Velázquez y las Meninas. Les gustó mi ponencia porque les parecía muy interesante, pues no por mi persona, sino por la persona de Velázquez, por su obra, por las Meninas y por el misterio que esconde este cuadro y tratamos de leer porque es un cuadro que se deja leer y entonces es un pintor que sabe pintar un misterio, que sabe esconder algunas cosas, no todo es obvio. Las hilanderas y las meninas nos permiten analizar sin llegar a comprender del todo las intenciones del Velázquez. Parece, por tanto, que Velázquez, ya muerto desde hace siglos, hoy aún puede que se esté riendo, escuchando, pues este seminario organizado por la Embajada de España, por el Instituto de Cervantes. Entonces yo creo que él se está riendo diciendo, me ha salido bien este juego y no les he dejado, no les dejé conocer mis intenciones, mis pensamientos. Yo creo que hemos pasado 2 horas, pues de una manera muy amable, muy amena, pero no sé si fructífera porque pues el misterio sigue siendo un misterio de Velázquez y de las Meninas. Efectivamente, muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias profesor Marías. Las Meninas seguro que seguirán siendo fuente de misterio y de debate durante toda la historia. Trampantojo barroco, teatro dentro del teatro, juego de espejos, que podría haber inspirado una novela de Borges perfectamente, o al menos uno de sus relatos cortos. Es un cuadro del que nunca se dejará de hablar y que nunca desvelará del todo sus misterios. Nosotros esta tarde hemos intentado siquiera levantar un poquito el velo para descubrir lo que hay detrás, pero nuestro público tendrá que decidir si lo hemos conseguido o no. Muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias por su atención i bardzo dziękujemy za obecność. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, bardzo dziękujemy. Un saludo cordial a la embajada. Señor embajador, un El placer. señor embajador y al Fernando, el director del Instituto de Cervantes que organizó. Fue su intención hacer ese encuentro. La próxima vez en directo, por favor. De acuerdo. Muy bien. Estamos en el siglo de oro de los contactos entre la cultura polaca y española. Sin ninguna duda. Todavía. Perfecto. Muy bien. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.